Este momento en el que despierta la conciencia de saber, sentir, preguntarse desde dónde creo yo los vínculos que creo, porque es que el humano en un primer momento de su vida piensa que lo que le atrae de otro humano es lo físico. Al principio estamos súper convencidos de que lo que me atrae de ti es tu sonrisa, es tu pelo, es tu olor, son tus nalgas, es tu abdomen, son tus senos, es tu cuerpo grande o es tu dinero, es el lugar en el que vives, son tus padres o tus hijos o tu perro o porque tienes estatus o porque tienes un gusto musical exquisito, porque te gusta el arte o porque eres músico o eres famoso. Tantas cosas que nos atraen en un primer momento y que simplemente son físicas. Y lo curioso es que luego te das cuenta de que si bien tú crees que eso es lo que te atrae de un otro, y si bien en un principio tú piensas que esa es la razón por la cual tú te unes a un otro, conforme pasa el tiempo, en la conciencia de uno mismo, uno se va dando cuenta que esto es netamente superficial y no en un sentido o sea, de que sea despectivo, tipo, ay no, qué superficial, no, sino que es solo lo que está en la superficie. En realidad hay un motivo mucho más profundo, pero que en un primer momento, insisto, no somos conscientes. Por ejemplo, en la adolescencia, sin ir a generalizar, porque yo sé que hay adolescentes y almas que nacen con mucha autoconciencia desde niños, entonces ya en esta vida, pues por ahí ya saben muchas de estas cosas que voy a mencionar acá y no viven esto que te voy a compartir y que de alguna manera ha sido lo que yo misma he vivido. A mí al principio las parejas me atraían era por el físico. Y recuerdo, permítame, tomo por aquí un poco de bebida mientras tú entras a este silencio. Ujú. Al principio, recuerdo que en mis ideales mentales, pues estaba este hombre así musculoso, cuajo, alto. Y yo recuerdo que tenía esta sensación de que yo quiero que me proteja un hombre, ¿no? Eh, los hombres de mi casa y pues en su momento mi padre no era precisamente quien representara esto, por ejemplo, que a veces nos pasa que vemos ciertos rasgos físicos en casa, ¿no? Y por ahí, pues inconscientemente, simplemente sentimos atracción por lo mismo, pero no era este el caso. Mi padre es chaparrito y no era para nada un hombre así, cuajo, musculoso. De manera que ese referente, pues me vino por otro canal, ¿no? Por las películas, eh, sí, por las películas, por videos musicales. Y bueno, nada, recuerdo que pues yo me creía todo esto y funcionaba desde ahí. Ahora, es muy curioso porque incluso mi primera pareja pues no era alguien que cumpliera para nada mis ideales de belleza y no fui alguien que me aferré a ellos, porque creo que incluso hubo un momento donde yo fui consciente de que si bien esto eran pensamientos, eran ideas que estaban en mi mente, entonces de alguna manera inconsciente sabía que había una parte de mí que me dictaba estas órdenes de el hombre debe ser así y se debe ver así, pero había otro lado de mi mente que de alguna manera sabía que lo más importante y lo más valioso de un ser humano no era lo físico, era lo interior. Ahora, recuerdo que esta pareja a mí me encantaba su sonrisa y bueno, por ahí empezó todo. Voy a ir viajando en el tiempo, pasado, presente, futuro al mismo tiempo. Nos atraemos porque se atraen nuestros inconscientes, porque la conciencia universal, la conciencia madre, como quien dice la Matrix, pero la Matrix en un sentido como la madre que cuida la realidad y como el diseño que se está dando, sabe tú que necesitas para trascender. Toda relación tiene propósito
de actualizar el software vincular del clan familiar. Obviamente no es lo que siempre se da. Y por lo general las almas se duermen en esta tarea. Entonces nos hacemos los locos y por eso nos quedamos perdidos creyendo que el propósito de una relación es que me dé economía, que me dé estatus, que me dé reconocimiento, que me diga qué linda o qué lindo soy, que me diga qué exitoso o qué exitosa soy, que me llene las carencias que yo siento que mi mamá y mi papá no me dio. Desde ahí funcionan la mayoría de las relaciones de los seres humanos en un nivel de conciencia. Entonces ahí no hay conciencia de nada. De repente tú no sabes realmente por qué te atrae nadie. Tú crees que sí, pero no lo sabes. No tienes ni forro de idea. Entonces vas por ahí creando relaciones y pues por lo general, ¿qué pasa? Que la primera fase, el idilio. Yo te doy mi mejor cara, tú me das tu mejor cara, tratamos pues como de atraernos como por impresionarnos, ¿no? Como que yo no le puedo mostrar a esta persona este lado mío. Incluso va desde lo físico hasta lo interno. Entonces, no le puedo mostrar mis cicatrices, mis manchas, mis gordos, mis estrías, mi celulitis y de repente los encuentros sexuales son muy temidos, nos generan vergüenza, no nos sentimos libres porque tenemos todas estas ideas en la mente. Y luego está el otro aspecto que yo estoy entrando poco a poco, yo no te he llevado a la raíz a donde quiero llegar, estoy en lo físico. Y luego llegamos a lo emocional y a lo psicológico, que esta persona no se entere que yo vivo en un conflicto interno, que yo siento envidia de mis amigas o de mi madre o de mi familia, que yo tengo una rabia que no he podido entender de dónde viene y que a veces grito y pataleo y hago capricho y quiebro cosas o que tengo una adicción a la pornografía o a una sustancia o a la comida, que no se entere que me como las uñas, entonces me pongo uñas postizas y es una manera de controlar que me como las uñas, pero no he ido a la raíz, entonces me creo una fachada, que no se entere que me jalo el pelo, me pongo extensiones, me pongo una peluca, que no se entere que me hice una cirugía o que no se entere que voy a inyectarme Botox, que no se entere que hago ejercicio porque no quiero que se me engorde el cuerpo, porque mi familia, todos mis familiares eran gordos, entonces yo no quiero ser así. Infinidad de traumas. Hoy estaba haciendo otro video y me daba cuenta que en la medida que me permito pues decirles ejemplos, es como, esto es infinito. Entonces, ¿en qué están construidas nuestras relaciones? Las sostiene nuestro inconsciente. ¿Y qué podríamos entender por inconsciente para hacerlo simple y fácil? Es un programa de piloto automático que rige tu vida. Hasta ahora era necesario que fuera automático porque hasta ahora el humano había evolucionado en inconsciente. El humano no era consciente de sí mismo, o sea, el humano, por eso pasa que tú tomas conciencia y tú ves a humanos que tú sabes y sientes que ellos no son lo suficientemente autoconscientes de sí mismos. Es como que ellos no son tan conscientes de la magnitud de existir. Seguramente son seres que no cuestionan nada en su vida y están ahí en un automático, siguiendo unos patrones establecidos, hábitos, estilos de vida, gustos, tendencias, formas de vivir. Entonces, esto es normal y necesario. Incluso fíjense que pues para que haya el orden de lo que conocemos como la sociedad actual, para que ciertas personas hagan ciertos trabajos, tienen que tener un nivel de conciencia. No se pueden estar cuestionando lo que tú te estás cuestionando, porque obviamente no irían a hacer su trabajo. Entonces hay que entender que dentro de la conciencia madre, dentro de la conciencia matrix que mencioné ahora, este discurso de estamos atrapados en la Matrix y vas todos los días de 7 a 5 a tu trabajo. Esto no es para todo el mundo, al menos no en este momento. Todos vamos a llegar a la total autoconciencia, sí, pero no en el mismo momento. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? A que el ser humano tiene que desarrollar discernimiento de con quién voy a generar, por ejemplo, una relación de pareja o con quién voy a generar una amistad o con quién voy a generar una sociedad para un proyecto. Al principio no lo hacemos con conciencia. Incluso hay personas que al sol de hoy toman una profunda autoconciencia de sí mismos y ya están metidos en un matrimonio o en una empresa, en una sociedad.
Y si son honestos, miran hacia atrás y dicen, la verdad que no sé desde dónde he construido todo esto. Pero siempre hay un momento, y este es el momento del que les hablo, donde tú dices, es que yo no tenía ni idea de yo por qué me relacionaba con la gente. Yo no tenía ni idea del porqué de mis conflictos. Yo no tenía ni idea de por qué este odio que llevo en mi corazón, esta falta de perdón, esta desconexión de mi ser esencial, esta máscara, esta fachada que llevo de agradarle a los demás, de simplemente hacer lo que los demás esperan de mí, mamá, papá, y llevo una vida que no sé por qué la llevo. La llevo porque seguí el camino, porque seguí el ganado, porque seguí a todo el mundo, porque para dónde se fue Vicente, se fue toda la gente, ¿no? O para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente. Entonces, no importa, o sea, con esto no quiero estar, como digo ahorita, como generando una sensación de culpa en ti. No, esto es para reflexionar, para mirar, para poner conciencia. Entonces, ¿esto dónde lo reflejas? Mira, ¿cuántas parejas llevas tú en una vida? Algunos llevan ninguna, otros llevan, ya perdieron la cuenta. Y en ambos casos pueden estar pasando esto. Tanto el que no tiene pareja y está frustrado y sigue pensando, a pesar de que lleva años sin pareja, que esa pareja le va a dar felicidad, está en la misma condición, sino que en una polaridad opuesta, que el que lleva 20, 25, 30, 40 parejas y dice, esta sí es. En ambos casos, ninguno se ha dado cuenta que lo que están buscando no está en las parejas, está dentro de ti. Entonces, el ser humano actual, nosotros estamos en unos tiempos formidables, nosotros estamos en unos tiempos donde nos vamos a empezar a dar cada vez más cuenta y esto cada vez va a ser más y más y más y más viral. Em, el humano necesita de sí mismo, necesita que te puedas mirar al espejo y conversar contigo. Cuando estás en modo automático, tú solo vives en relación a lo que los demás ven de ti, a lo que los demás dicen de ti. Cuando eres niño, claro, tu primera autoimagen de ti mismo te la da tu mamá y tu papá o tus cuidadores. Ellos son los que están diciendo, ay, mira, tú eres así, tú eres asá. Pero ya a cierta edad eres tú quien tiene que empezar a cuestionar si eso que le dijeron que eras verdad, si crecimos en ambientes de mucha negatividad, de mucha toxicidad, donde los padres eran muy inconscientes, entonces, por supuesto, mi percepción no va a ser para nada amorosa, va a estar muy distorsionada. Las voces de mi mente, que esta particularidad de la mente que funciona en automático, es como un programa de computador que te mete un programa, unos códigos, y lo único que hace después es darte más de lo mismo. Entonces, la conciencia lo que hace es que primero tome conciencia de lo que estoy haciendo. Y cuando yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo, puede hacer que me vea entrar en una relación por los propósitos de mi inconsciente, que ya yo voy dándome cuenta que no me van a llevar a nada real y que no me va a dar felicidad, por ejemplo. Todo sueño de muchas mujeres y yo voy ahí incluida, de que venga un hombre con dinero y que me salve, o sea, a muchas que nos salve de la toxicidad de la familia, por ejemplo. Ay, no, tengo una familia horrible, mi casa es horrible, pero muchas veces cuando estás en ese puntito, tú no te ves. Yo recuerdo que yo decía, mi familia es horrible, pero yo no me veía. Ok, esa es una fase donde yo digo, ellos son horribles, ¿no? Ellos son horribles y yo creo, ahí hay un engaño muy sutil, un autoengaño donde no me doy cuenta que muchos de esos rasgos que yo le critico a mi familia, yo los tengo. Entonces, ¿en qué punto estás? Tienes que darte cuenta. Si estás en ese punto donde estás juzgue, que juzgue a tu familia y tú crees que tú no tienes nada de tu familia, me error. O sea, tú tienes un montón de tu familia. Eso es ley. Luego de esa fase, ¿cuál está? Ah, ok, sí, mi familia es esto, pero yo también soy eso. Ahí ya hay un gran avance. Entonces, empiezas a verte en las parejas y empiezas a verte a ti. Entonces ahí hay una fase interesante y es que todavía estás entrando en relaciones por una razón, pues, basada en un programa que funcionó en algún momento, pero que tú ya sientes que es obsoleto. Entonces ese es el momento donde estás en una relación o donde simplemente estás contigo en tu vida y tú dices, a mí hay algo que no me cuadra, a mí hay algo que yo no le veo sentido, hay un no sé qué, qué sé yo, y es esto, o sea, es simplemente la razón por la cual tu madre y tu padre se casaron, no es la razón por la cual tú hoy en día te casarías con alguien, aunque por un tiempo te viste movido por eso, incluso terminaste una carrera
Es muy típico que hay gente que dice, pues bueno, yo voy a estudiar esta carrera y la voy a terminar para darle el berraco cartón a mis papás y para ver si ya después de que les doy el cartón me dejan en paz y yo me puedo ir a tratar de hacer mi vida. Algunos lo hacen así, otros lo hacen antes y dicen, no, yo ni voy a entrar a la universidad. Otros en plena universidad, como lo fue mi caso, no, este no es el camino que yo quiero. Entonces, fíjense cómo siempre nuestras decisiones están basadas en algo que es inconsciente. Volvamos al tema de las relaciones. Si, por ejemplo, tuviste en tu casa hombres que no te demostraban el amor, estoy hablando pues de ser mujer, pero tú puedes extrapolar esto en tu vida, tú lo puedes captar la esencia de lo que estoy diciendo, pero yo estoy hablando desde mi experiencia. Entonces, como los hombres de mi familia han sido súper poco expresivos, entonces yo hasta ahora, yo siempre me metía con hombres que no eran expresivos. ¿Por qué? Porque yo pensaba que eso era lo normal, eso era lo conocido. Entonces, ¿cuándo se da cuenta uno que uno quiere otra cosa? Bueno, eso varía de persona en persona. Yo recién es que me estoy dando cuenta que los hombres que llegaban a mi vida eran un reflejo de las creencias que yo tenía en mi mente, pero que hasta ahora yo no era consciente de ellas. Porque esa es la cuestión con las creencias se siembran en tu mente, tú las aceptas como verdaderas, pero en ese momento que las aceptas y por un tiempo que las vives, tú no sabes que tú estás viviendo ideas que son falsas. ¿Cómo diferenciamos lo que es falso de lo verdadero? Porque lo verdadero me tiene que dar paz, me tiene que dar plenitud, me tiene que dar alegría, me tiene que acercar a mí mismo, me tiene que llevar a que yo sienta plenitud conmigo. Entonces, muchos van a escuchar esto y van a decir, ah, pero fue pucha, o sea, no cumple con nada. No importa, es que así empezamos. ¿Mi experiencia cuál es? Yo salí de una relación en la que empecé a tomar conciencia de esto, una toxicidad tremenda donde yo era partícipe de eso, o sea, yo al principio en la relación me sentía una víctima y yo cuando hablaba con otras personas decía, es que mira él lo que hace, es que mira él lo que es, hasta que una vez una gran persona que me jaló las orejas como me gusta y me va diciendo, deja de hablar ya de él y háblame de ti. En estas 2 horas que vamos a conversar, no me vas a hablar nada de él y tú me vas a hablar de ti. Eso fue como de mis primeros baldados de agua fría. Y ahí me empecé a dar cuenta, pues bastante tiempo, pasaba el tiempo de que se trataba de mí, o sea, de que yo había aprendido reacciones, maneras de manifestar el amor, por ejemplo. Si yo en aquel entonces creía que la manifestación del amor de mi pareja era que subiera una foto juntos a Instagram, o sea, yo ahora lo veo y me río, lo siento, pero en ese momento me la creía, ya me da risa, o sea, eso no significa nada. Eso no significa nada, o sea, yo no digo que esté mal, pero tampoco digo que esté bien y que eso es, no, nada significa nada. Me quedo con esa lección del libro del curso de milagros. Nada significa nada y tú eres el que le da significado a todo. Yo con mi primera pareja nos dábamos regalo de mes, cada mes, como por 2 años. Yo creo que yo hoy no haría eso. Y eso es una creencia. Entonces, si llega el día de la mujer, si llega el día de ta, 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 y entonces yo me ponía iracunda si no me daban regalo. ¿Cierto? Entonces, todas estas programaciones llegan a un punto donde tú simplemente las quieres cuestionar. Entiendo que hicieron parte de mi vida y cumplieron un propósito, pero es que esta es la característica de la evolución. O sea, evolución es moverse, chicos. Evolución es dejar de hacer las cosas siempre igual. Y yo personalmente en esta encarnación pues he sido muy consciente de la monotonía. Por ejemplo, recuerdo un diciembre estar escuchando la misma música de siempre y tener esta sensación como de estar en un loop, como que pucha, siempre es lo mismo. Entonces en las relaciones de pareja muchos pueden decir eso. Lo que pasa es que muchos no salen de ahí porque todavía quieren culpar. Entonces son estas típicas personas que a mí me ha ido muy mal en el amor, a mí me va muy mal en el amor, es que yo soy muy de malas en el amor, o es que me hicieron brujería, o es que en todas las mujeres de mi familia nos va mal. em, o sea, siempre es como un discurso de cero empoderamiento, o sea, ahí estás completamente desempoderado y tú crees que son las circunstancias y me lleva a un punto que me viene en este instante y te aguantas en una relación donde ese hombre, que de pronto me voy a especializar así, a hablar desde mí, chicos y chicas, yo apenas estoy empezando desde mí, a lo mejor en otro momento puedo hablar desde otro punto, pero esto para mí es una práctica. Entonces, a lo mejor estás ahí en una relación, igual si eres hombre, tú, si tienes la mente súper abierta, tú puedes agarrar esto para ti, lo sé. Entonces, estás ahí en esa relación soportando, y bueno, lo puedo tratar de decir desde ambos lados. Si eres hombre,
estás soportando, ¿no? Estás soportando y normalmente soportamos porque en estas relaciones de pareja iniciales, el viaje de ser humano y que no está en conciencia de sí mismo, es como que buscas a papá y a mamá ahí, buscas los vacíos y las falencias que dejaron papá y mamá, pero lo haces inconscientemente. Ojo, o sea, esto no, a veces lo hablas con personas y es como, pero ¿cómo así? No, es que a veces no es fácil de notar. Y hay una experiencia que yo te la voy a decir, que si tú no la has vivido, podrías pensar que estoy loca, te podría chocar y bueno, no me importa porque a mí me pasó lo mismo cuando la escuché. Tú eres el único y la única responsable de hacerse feliz a sí mismo. Si tú todavía estás en ese paradigma de, yo quiero a alguien que me haga feliz, tú no has entendido nada. Lo siento, se tenía que decir y se dijo. Ahora, obviamente tienes que vivir un proceso. Déjame usar mi sentido del humor y mi forma un poco negra de a veces decir las cosas. Pero sí, hay un proceso, o sea, obviamente en el primer momento te das cuenta de que definitivamente tú vives una relación de pareja que nada que ver, que tú simplemente tenías una creencia errada, que tú pensabas que el amor era el sacrificio, aguantar, soportar. Mi hija, ¿cómo lo va a dejar? Mi hija, por ejemplo, era muy típico que porque el hombre llevaba plata a la casa, ¿qué importa si era un borracho y tenía mujeres por fuera de la casa, incluso si tenía hijos? Mi hija no importa, con la comida no se pelea, ese hombre le trae la comida, ese hombre le trae las cosas para los niños y eso sí hacía eso, porque bueno, ya habían algunos que ni siquiera eso cumplían. Y sin embargo, ¿qué hacían muchas mujeres? Bueno, me vuelvo la cabeza de familia, entonces de generación en generación, masculinos atropellados, porque casi siempre estos hombres que están en adicciones son hombres que son niños y que no han vivido su masculinidad, no han entendido qué es la masculinidad. Y si la han vivido, obviamente la han vivido desde la inconsciencia, porque puede ser que la vivan desde la ira, son hombres bravos, enojones, que pelean, pero no hay una masculinidad sana, que de todas formas estamos hablando de que la construcción de una masculinidad sana apenas se está dando en nuestro mundo. Y lo mismo una feminidad sana. Eh, ¿Esto a qué me lleva? A que de esto se tiene que hacer consciente cada quien. Entonces, si tú estás en esa fase donde, por ejemplo, hoy me vino esto a la mente, vamos a clasificar dos tipos de familias. Hay familias donde ya hay muchos que están tomando conciencia, que tomaron caminos holísticos de reflexión, que ya navegan el autoconocimiento, la superación personal y como que ya van adelante ahí en el proceso de tomar conciencia de los patrones inconscientes de la familia, del transgeneracional, que ya se están dando cuenta de que el tipo de parejas que escogen es por ellos mismos. Entonces, listo, hay familias que ya van avanzadas y tú de pronto llegaste ahí en ese punto. Yo he llegado a una familia donde si no soy la primera, soy de las primeras. No quiero decir que soy la primera porque no lo sé, porque a lo mejor algún familiar está haciendo esto a escondidas, pero en general, a primera vista, se siente como que, como les digo, si no soy la primera, soy de las primeras que se está cuestionando, que miro a mis tíos, que miro a mis tías, y yo digo, no, o sea, la manera en la que ellos son ellos mismos, por ejemplo, no es la manera en la que yo quiero ser. No, no quiero repetir más esa falta de autenticidad, porque vengo de una familia donde no se ha dejado ser, o sea, simplemente han seguido el deber ser, pero no han sido ellos, y como muy estructurados y como, sí, siguiendo lo que la sociedad nos dijo, ¿no? Estudia, cásate o hazte exitoso en un trabajo, no importa si no estudias, pero prospera en algo. No soy ya de ese camino y me ha costado mucho entender, porque claro, en un principio pues también criticaba a mi familia y quería que ellos cambiaran y quería que ellos fueran como yo, por lo tanto a mí me ha tocado entender que no, déjalos en paz y enfócate en ti. Obviamente acá lo estoy mencionando porque necesito hablarlo para que lo entiendas, pero no lo digo con juicio. Y más bien lo que he aprendido es a poner la atención en mí. Lo mismo el tipo de relaciones de pareja. Hay dos opciones. O están solas las mujeres o están en matrimonios donde quién sabe si son felices. Algunas habrán recibido maltratos físicos, otras psicológicos, otras sus parejas han tenido adicciones, otras son ellas como si fueran la mamá de ellos, otros son hombres que no han soltado a sus madres, entonces tienen unos mega apegos a la madre, entonces son muchas dinámicas, amigos y amigas, que cobijan nuestra vida y hacen que las relaciones no sean como tan bonitas y tan sanas. Entonces, para mí, me ha tomado tiempo y hay veces que vienen relaciones de prueba
para que tú tomes conciencia de esto no lo quiero para mi vida. O sea, como que puede que en una relación yo viví esto y yo sentí el dolor de la inconsciencia de una relación que estaba construida en todo menos en amor, pero luego llegó otra relación donde a pesar de que sentí dolor otra vez, volví, viví indiferencia, volví, viví que fuera que me dijeran, ahora voy por ti y nunca llegaran, volví, viví que hablaran con otras chicas mientras hablaban conmigo, a sabiendas de que se supone que era pues una relación monógama, pero por primera vez lo pude vivir con conciencia. Por primera vez me fui por la puerta grande. Por primera vez no me fui a decirle a mis amigas, es que él es un hijo de tantas y mira cómo se comporta y mira lo que me hizo y mira, no, no me salí con la intención de hundirlo, al contrario, vi su ser, vi su grandeza, pero sabía que él está en otra y era mi clase, era mi examen final de esto no es lo mío, porque la clase de los límites yo no la conocía, o sea, yo siempre corría a meterme con el primer hombre, el primero que me hablara bonito, el primero que me diera atención o que a mí me atrajera por cuestiones que para mí eran convenientes desde mis programas mentales. Si yo estaba en una fase donde yo quería ser popular, pues me atraía el chico popular. O si yo estaba en una fase donde estaba queriendo vivir mucho mi sexualidad, porque estaba bien hormonal, entonces, ay, qué rico meterme con el man más bueno, con el que tenía el cuerpo más bueno o el que tenía fama de, no sé, de que tenía sexo rico. Yo qué sé, o sea, como que dependiendo de la fase donde estuviera, ¿cierto? Entonces, chicos, todo esto llega a un punto donde se cae, o sea, hay gente que tú te ves con ellas y es como que todavía están a los 15 años, o sea, es como que tú dices, están iguales, no han avanzado y se siguen buscando el mismo tipo de parejas, les siguen pasando las mismas cosas, el final de las relaciones es el mismo siempre y no han aprendido. Entonces, bueno, yo estoy acá escribiendo porque, repito, hay que dejar a las personas vivir sus procesos. Ahora, el aprendizaje para nosotros es ¿cuál? Aprender a discernir dónde no tengo que estar, dónde no tengo que quedarme, dónde no tengo que demorarme, que no es mi responsabilidad cargar, porque ya llega un punto donde tú reconoces que, así usemos la metáfora de que tienes un cuerpo lleno de heridas, no esperes que te las vengan a sanar, sánatelas tú. Aprende a comprarte tu kit de primeros auxilios, échate tu cremita, y esas son las heridas emocionales y psicológicas que ahora nos toca resignificar a nosotros. Ahora, eso significa que si vuelve a llegar alguien a nuestras vidas, no se nos van a activar reacciones, pensamientos, no, al contrario, o sea, eso va a volver, pero va perdiendo fuerza eh, en proporción a tu trabajo personal contigo. O sea, cuanto más te hayas comprometido tú verdaderamente contigo, pues no será tan grande como esa manifestación de las heridas, porque tú ya te estás haciendo cargo, pero no significa que no vayan a salir o que de pronto el otro no te vaya a tocar una llaga, sino que es que ya vas con responsabilidad, ya vas con cultura emocional y mental, ya sabes que tú vienes de esto y que tu pareja también viene de algo. Entonces, obviamente ya ese encuentro va a ser muy distinto. Eh, Esto también implica soltar el estar culpando. Es que es por tu culpa, es que mira tú cómo me haces sentir, es que yo me siento así porque tú haces esto, o es que mira tu pasado me afecta. O sea, todo esto es algo que se queda obsoleto y antiguo. Y yo todo esto lo he trabajado en relación, o sea, en vínculos, ¿no? Como me acuerdo que me estresaba pensar que mi pareja había estado con gente antes que yo. Ahora lo veo y me parece ridículo, pero acepto que me costó en algún momento, pero al mismo tiempo coexisto con que ahora lo veo y digo, no, es que es ridículo, o sea, esto es una programación, chicos, o sea, esto es algo muy aprendido y si no se mira, no se capta, no se entiende, pero el pasado de las personas es el pasado de las personas, no las determina. Y si tú eres hoy alguien que tú te la pasas pensando en el pasado del otro, o sea, déjame decirte que estás distraído de ti, que tú no deberías estar pensando en el pasado del otro y ni siquiera en tu pasado. Al final, trasciendes el pasado del otro, trasciendes tu pasado y cada vez llegas más limpio al momento presente. Y cuando uno llega más limpio al momento presente, pues pasan cosas distintas. Em, Hay espacio para la novedad, hay espacio para construir relaciones más sanas del corazón y hay un trabajo que creo que es esa fase donde limpias como que los deseos que hasta ahora habías perseguido de niño y de adolescente con seguridad eran egoicos, estaban basados en tus miedos, en cosas que viviste y a lo mejor en su momento no procesaste emocionalmente. Por ejemplo, tipo, del colegio no eras linda, eras fea físicamente.
y lo sufriste mucho. Y te gradúas del colegio y empiezas a hacer ejercicio y te operas y te vuelves súper bonita. Y bueno, hoy en día eres modelo, pero esto no tiene nada de malo, pero si tú no trabajas el interior, es como que cambiaste el exterior para sentirte distinta por dentro, pero por ahí por dentro te sigues sintiendo como la niña de 12 años que todos en el salón le decían fea. Entonces hay gente que tú hoy les ves una vida construida, pero sus bases son los traumas que no se han atrevido a mirar. Obviamente, si estas personas miran sus traumas y por fin se perdonan e integran esa parte, incluso la aman y la abrazan. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que hace es enterrar su pasado y es como que yo no quiero volver a saber de esto y como que hay un dolor que no han sentido. Porque si el dolor hubiera sido sentido y procesado, tú vas a poder mirar hacia atrás y ya no te va a causar nada. Es más, te vas a sentir orgulloso de lo que viviste porque sabes que todo eso te dio fuerza espiritual y te dio fuerza a niveles que otras experiencias de pronto más fáciles no te hubieran permitido comprender lo que hoy comprendes, pero ahí podríamos decir que hay esas dos opciones. O puedes ver tu pasado como algo que te catapulta para adelante, como un trampolín, o te avergüenzas, te da pena. Y obviamente, ¿por qué te avergüenza? Pues por las creencias. Y si estás rodeado de personas que también piensan así, pues obviamente con menor razón vas a poder ver tu pasado como con libertad, como con desapego, como que sí, yo tuve una adicción, o sí, yo tuve un aborto, o sí, yo me metí con muchos chicos, o sí, yo me acostaba con muchos chicos, con muchas chicas, o yo experimenté con mujeres, con hombres, o yo vendí drogas en el colegio, o yo, no sé, habrán muchos ejemplos, chicos. El caso es, están como, podríamos aquí hablar otra vez de dos grupos. Están los grupos de las personas que han hecho las paces con su pasado está ahí en ellos, pero ya no los define, ya no los determina, ya no les avergüenza. Y están los otros que lo que han hecho es como ir corriendo de su pasado, creyendo que de verdad lo van a poder dejar atrás y su pasado los va a perseguir. Entonces, a las personas que van dejando su pasado atrás creyendo que no los va a volver a alcanzar, esto se les va a presentar en las relaciones. Y las circunstancias de la vida, las distintas circunstancias de la vida, los va a volver a obligar a vivir emociones que no quisieron sentir en su momento. Entonces, cuanto más rápido comprendas que de ti depende que tus relaciones cada vez sean más armónicas, eh, más maduras, más bellas, menos drama, menos dolor, menos caos, menos este voltaje, este sube y baja que en algún punto se nos hace adictivo, porque yo lo viví. Ya luego es como que aprendes a estar cada vez tan en paz contigo que obviamente tú no vas a permitir que alguien venga a voltearte el barco, o sea, es como que no, voy en mi barco. Y yo estoy en esa zona, o sea, yo te estoy hablando donde yo apenas estoy explorando esto, no sé para dónde voy, pero sé que voy dejando mi pasado por la puerta grande. Si me toca entrar a alguna parte de mi pasado por pedagogía, por de pronto darle una enseñanza a alguien o por yo misma volver a recomprender algo, lo hago y ya no tengo miedo, ya no tengo vergüenza. Entonces, fíjate tú desde ahí relacionarte con tu pareja, donde tu pareja ya no está intentando juzgarte por tu pasado, porque es que fíjense una cosa, si tú tienes una pareja que te juzga por tu pasado, tenlo por seguro que él se juzga a él mismo. Entonces, siempre es una distracción, o sea, aquel que se pierde en el otro, en el afuera, se está distrayendo de su trabajo. Y el trabajo de superación personal es individual. Dejar todo lo que nos ata, creer que el dinero es lo que nos da la valía, creer que la fama es lo que nos da valía, creer que el poder es lo que nos da valía, creer que tenemos que pasar por encima de los demás, creer que tenemos que competir, creer que tenemos que vivir en modo supervivencia, tener miedo de los demás, esas son cosas que van quedando atrás. Por supuesto que es un proceso, pero hay que hablarlo, repito, y hay que repetirlo muchas veces. Entonces, fíjate qué tipo de relaciones atraes a tu vida, qué tipo de ideas te cuentas en tu mente, si todo el tiempo estás viviendo de fantasías en tu mente, películas, ideales, expectativas, imaginando cómo va a ser la relación en el futuro, pero no estás viendo el presente, lamento decirte que estás dormida, porque las relaciones se viven desde el presente. Ese chico es lo que es hoy, no lo que tú piensas que vas a hacer por él, que si la salvadora, que si yo lo cambio, porque esto es muy marcado. En los seres humanos es muy marcado, pero en las mujeres como más marcado, como que yo voy a rehabilitar a este hombre. Y yo lo viví en primera plana, hasta que llega un punto donde te cansas. Tú dices, yo me voy a salvar yo. Y me ha tomado años como que me meto en esto y luego como que me llegan tentaciones, pero no, o sea, es como que
me necesito salvar yo, ya llevo muchos años alejada de mí, me distraje de mí, me metía en la vida de los hombres, me olvidaba de mí, vivía la vida de ellos, me olvidaba de mis hobbies, me olvidaba de mi espacio, me aterraba volver a mi casa y a mi espacio, quería perderme en la vida de otro, odiaba mi vida. Entonces, ¿en qué punto estás? Ubícate, como dice. Ubícate en el sentido de date cuenta dónde estás y no te juzgues. Escribe en un diario tus pensamientos, grábate. A mí en la actualidad lo que más me es terapéutico es hacer esto, tipo hablo y me escucho después o me grabo. Como tú quieras, pero conócete. Ya deja de esperar que los demás te salven, que los demás te corrijan lo que tú tienes que corregir por ti. Obviamente aprendes también poco a poco a ver que no hay nada mal en ti. O sea, somos humanos en evolución, sí, y erramos, sí, pero tu esencia, tu ser es perfecto. ¿Por qué lo digo? Porque si tú piensas que tu perfección viene de la forma de tu cuerpo, de si tienes o no pareja, de si te va bien o no en el trabajo, de si tienes muchos objetos o no para presumir, o si haces viajes, entonces ahí no has entendido nada. Y tienes que volver a remirar a qué le das valor. Porque hasta que tú no conectes con quien tú eres, entonces lo que estoy diciendo, o sea, vas a ver que vales por lo que no es y vas a traer personas que te van a medir por un valor que es falso y luego tú te vas a quejar de que porque las personas solo te quieren por tu culo, por tu cuerpo, por tu cara y porque tú piensas eso de ti, porque tú no te has dado el tiempo de estar contigo un tiempo sin dejar entrar a nadie a tu vida, al menos hablo como tipo relación de pareja, porque incluso a veces pasa que hay gente que se olvida de sus amigos por las parejas, entonces aprende a entender que esto toma tiempo, a mí me tomó tiempo, pero tu pareja debería tener el mismo lugar que tu pareja. Tu pareja debería tener el mismo lugar que tus amigos, perdón. O sea, yo era una que yo salía con amigos y yo pensaba solo en una pareja. O sea, era como que no, no es mejor estar con amigos. Ya llegó un punto donde ahora lo siento igual y gloria a Dios, pero eso me ha tomado tiempo, o sea, me ha tomado tiempo habituarme y practicar esto, porque esto queda tema para otro podcast, pero hemos simplemente creído lo que no es. O sea, al final la raíz de todas estas disfuncionalidades vinculares en las relaciones de pareja vienen es por creencias falsas, o sea, por nada más. En realidad llega un punto donde te das cuenta de que ni siquiera es difícil de resolver en cuanto a ser consciente de por qué todo no es tan grave, no es tan complicado y la causa es muy simple. Simplemente tenemos creencias falsas. Entonces, ahí te dejo esta inquietud para que reflexiones, para que mires desde dónde creas tus relaciones. Fija tus relaciones en este momento y tú por qué te relacionas con esta persona. Yo porque estoy con esta persona, yo porque le hablo a esta persona. Y conócete, reflexiona. Así que nada, este fue el podcast de hoy. Te quiero mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.